Hola, ya vamos por el cuarto video instructivo con este. En el primer video instructivo explicamos cómo alimentar y cómo empezar a alimentar la herramienta con la tabla de actividades económicas. Es vital saber las actividades económicas que se desarrollan, en qué municipios y cuáles son sus tarifas ICAs, y explicamos la forma de consultar esas tarifas ICAs, ¿ok? En el segundo video explicamos el tema de los ingresos para determinar cómo obtener esa tarifa ICA consolidada, dependiendo las actividades, dependiendo los grupos, dependiendo el rango de ingresos. En el tercer video explicamos el tema de los anticipos ICA por municipios, cómo liquidarlos, cómo ingresar a la herramienta para determinar el anticipo ICA con todas esas actividades económicas. Y en esta oportunidad vamos a terminar estos videos instructivos que se decidieron hacer en razón a la cantidad de personas y empresas que están adquiriendo la herramienta para llevar un control no solamente por el bimestre, sino durante todo el año. Y algo supremamente importante, fundamental, es que en la medida en que vamos liquidando los anticipos, nos vamos a dar cuenta cómo se me va a generar, cómo vamos a liquidar la declaración anual consolidada que se presentará el próximo año, una vez presentemos los seis anticipos, una vez que el Estado cuelgue o publique el decreto de plazos para saber cuándo se van a presentar las declaraciones anuales del régimen simple. Entonces aquí vamos a consolidar la información. Aquí tenemos una información asumiendo unos ingresos en el mismo municipio. Entonces decimos acá que en el mismo municipio tenemos diferentes actividades económicas y entre estas incluimos una actividad para determinar impuesto nacional al consumo. En el caso de la actividad 5611, expendio a la mesa de comidas preparadas, pero también tenemos otras actividades. Aquí habíamos hablado era de 8621, no de 8521, para establecer en las actividades del área de la salud, de los profesionales de la salud. Entonces con esta información ya habíamos incorporado unos ingresos acá. Coloquemos otros ingresos por acá. Coloquemos estos mismos ingresos. Listo. Entonces acá nos vamos al recibo electrónico. Digamos que hemos liquidado el anticipo ICA. Digamos que ese es el anticipo ICA. ¿Y qué vamos a hacer? Me preguntaron, ¿dónde reporto los ingresos por ganancias ocasionales? En el anticipo bimestral. Recordemos que los ganancias ocasionales no hacen parte del ingreso para determinar el anticipo simple. Entonces en los anticipos bimestrales va a ser un tema informativo. En el 2593 va a ser un tema informativo y se va a declarar en la declaración anual, valga la redundancia. En la declaración anual voy a hacer la depuración de ese ingreso por ganancia ocasional y quizás determinar un impuesto por ganancia ocasional. Entonces aquí importante hago el siguiente paréntesis. Vamos a seleccionar el bimestre que estoy liquidando. Es importante el bimestre que estoy liquidando. Si estoy liquidando el 1 o el 2 o el 3 o el 4, el 5 o el 6. Entonces el bimestre 1 es importante seleccionar el bimestre, que recordemos que en esta plantilla yo voy a consolidar todos los anticipos bimestrales en un anexo que se llama acumulados de anticipos bimestrales, donde voy a llevar el acumulado del bimestre 1, perdón, la liquidación del bimestre 1, del bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, bimestre 5 y bimestre 6. Y con base en eso vamos a determinar quizás la declaración anual del simple para el siguiente año. Pero para efectos del recibo electrónico 2593, que ya la mayoría, ya muchas personas han presentado sus anticipos bimestrales del primer bimestre, en el cual los plazos de vencimiento iniciaron el 9 de mayo. Ya tenemos liquidado entonces el anticipo simple, tenemos liquidado un anticipo ICA y tenemos el componente simple nacional. Desde aquí en adelante empezamos a hacer la depuración y digamos que si es una empresa y tiene
Aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador por sus empleados, no la parte que se le retiene al empleado, sino solamente la parte que le pagan en planilla pila por parte de la empresa al sistema general de pensiones. Lo vamos a llevar acá. Asumamos un valor X de 2.500.000. Al decir 2.500.000 estoy disminuyendo el anticipo simple. ¿Por qué? Porque es un descuento tributario. Seguramente suceden casos en el que los aportes al sistema general de pensiones sean mucho mayores y no me genere anticipo neto, sino que más bien me genere un exceso para el siguiente bimestre. Como por ejemplo, acá hay 19 millones y si yo digo que fueron 25 millones, pues entonces ya no me genera anticipo en la casilla 48, sino que más bien me va a generar un exceso en la casilla 47, que voy a poder llevar y arrastrar en los siguientes bimestres. ¿Ok? Démoslo así. Y también vamos a poder tomar las retenciones que se hayan practicado en ese primer bimestre. Recordemos que una de las particularidades del régimen simple de tributación es que no son sujetos de retención ni pueden practicarse retención en la fuente excepto en términos laborales. Entonces si me practicaron esa retención, la voy a descontar acá y me va a generar un menor valor del anticipo, o incluso me puede generar un exceso, digamos unas retenciones de 15 millones. Ella no me va a generar, digamos que unas retenciones de los mismos 25 millones y me va a generar un exceso para el siguiente bimestre de 7.840.000. ¿Qué sucede en el impuesto nacional al consumo? Sucede lo siguiente: yo reporto el ingreso, se calcula el impuesto nacional al consumo, pero ya se han presentado casos en los que los contribuyentes, por falta de conocimiento, lo que hicieron fue liquidar en el formulario 310 su impuesto nacional al consumo ante la DIAN y pagarlo. Pero resulta que en esta sección no se puede descontar. Mire la diferencia que existe aquí. Las retenciones que me practicaron en ese bimestre, en el mismo año en que me inscribí, yo me las puedo descontar. Pero el impuesto nacional al consumo, no. Significa que ahí va a tener que declararlo y pagarlo y solicitar su devolución de lo que se certificó, se declaró, se liquidó y se pagó en el formulario 310 seguramente. Y eso es lo que han dicho los funcionarios de la DIAN. En el impuesto sobre las ventas, pues vamos a hallar el IVA facturado, el IVA descontable, si me practicaron retenciones de IVA para determinar unos valores a pagar. Y una vez que hacemos esto, entonces cargamos la información en ese anexo de acumulados. Me dice que si le deseo cargar, puede suceder, entonces le voy a decir que no, que por decirle menú, por irme al menú, entonces puede suceder que yo en vez de seleccionar menú haya seleccionado procesar y me salga esta ventana emergente. Si deseo cargar, si lo hago por error, entonces no hay problema, le digo que no voy a cargar nada y no sucede nada. Pero si realmente lo voy a cargar, le digo que sí, para que me llegue la información al anexo de acumulados anticipos bimestrales, donde ya me va a aparecer la liquidación del bimestre. ¿De dónde voy a tomar los saldos para hacer la liquidación en la plataforma de la DIAN? Pues de acá. Igualmente, cuando yo voy a liquidar el segundo bimestre, pues yo tomo aquí el segundo bimestre, selecciono el segundo bimestre y observemos que la información del ingreso se borró. Esto se hace con la intención de que por error no se vaya a liquidar en otro bimestre los mismos ingresos que se liquidaron en el bimestre anterior. Entonces tengo que hacer el mismo proceso nuevamente, volver a reportar los ingresos, ¿sí? Dependiendo de la actividad y el grupo en el que se percibieron ya en el segundo bimestre. Perfecto.